Gracias, Francisco Tangona, por conectarme, por fijar. Bueno, tremendo, me encanta hoy. ¿Cómo les va? Vamos a estar con Daniel Balmaceda, uno de los historiadores más importantes que tiene nuestro país, pero lo llevé a mi territorio. Los ejercicios físicos a través de la historia. Qué increíble, ¿no? Y las preguntas que me mandaron, pero a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes de la ciudad por este espacio para hablar de tantos temas y fundamentalmente de que esto es un camino sin excusas. La Subsecretaría de Deportes de la ciudad comenzó con una serie de actividades en vivo para acompañarlos de la mejor manera durante esta etapa de cuarentena que estamos viviendo y ahora a partir de esta fecha más que nunca, ¿no? La agenda completa está publicada en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, ahí pueden ver todo en detalle. De lunes a domingo hay actividades de todo tipo con los profesores de los programas de plazas activas. Y está pilates, ritmo, funcional, stretching, aerobox, gimnasia aeróbica, adultos mayores, o sea, hay de todo y para todos. También se realizan entrevistas con los máximos referentes del deporte junto al periodista Juan Martín Rinaldi, tremendo periodista y tremendo tipo. Y también con el licenciado Diego Rivas, que realiza el ciclo de Ciencias del Deporte, una maravilla. Una maravilla. Así que bueno, no se pierdan nada de lo que va a suceder en las redes sociales. Muchachos, está todo @deportesva. Bueno, una vez hecha la presentación, quiero contarles, mientras espero a Daniel Balmaceda, que se vienen unos sábados espectaculares, unas entrevistas muy lindas, de temas que realmente pocas veces un entrenador personal puede dedicarle tiempo a su gente, ¿no? A través de lo que ha pasado con el doctor Jorge Cámpora, lo que vivimos con Leo Seiref. Ahí está Daniel Balmaceda. Para mí, yo sé que es difícil que él haga este tipo de cosas porque está con su libro. Y entonces ahí le estoy diciendo que me pida, está con su nuevo libro y bueno, escribir un libro implica mucho tiempo, una demanda de energía, y a veces esos tiempos no están, por eso yo le agradezco tanto que él haya estado acá. Vamos también a volver con Emilio Mazabeu, a ver si José, a ver si lo tengo por acá. No vi la solicitud, si a ver. Se me escucha bien, chicos, ahí, ¿no? Perdón, porque siempre confío en ustedes. Para saber, ahora estoy haciendo tiempo hasta que se conecten. Perfecto. Bueno, Daniel, hola, ahí apareció. Bueno, yo siempre miro a los demás, ¿no? Cuando hacen este tipo de enganche, cómo a veces se complica. Más allá de que tengo... Dani querido. ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Bien? Primero, no suelo adular, pero sé que sos un poco parco, sos difícil, sos complejo y yo agradezco que nos brindes un poco de todo eso disruptivo que vos sabés, pero llevado a mi territorio, que es el deporte, y me intriga mucho si Borges tenía músculos. Dani, ¿querés presentarte si sos tan amable? Sí, pero primero te quiero decir algo que me encantó la charla que tuviste con Cecilia Luquía Puig.
muy buena charla tuvieron. La verdad la disfruté muchísimo, así que te Bueno, felicito. Bueno, quería aprovechar, ya que te tiraste un elogio, yo te devuelvo con otro. es que la vida es eso, Dani, la vida es estar, acompañarnos. Lucía, hace muchos años, cuando yo era un NN, que yo se lo dije, me acompañó mucho con su revista, con sus notas, donde nadie te acompañaba, viste que la gente solo se sube al éxito. Entonces ella, yo se lo refresqué, entonces hicimos una nota muy linda, ella maneja líderes. Imagínate que los presidentes de banco le dan notas, yo que soy un pichi de la gimnasia, inmensamente agradecido. Tani, ¿quién Bueno, sos? bueno, genial. ¿Quién sos? Bueno, soy un periodista, ya un former periodista, abandoné la carrera para volcarme a mi pasión, que es el periodismo, la historia, y que había comenzado a transitar antes del periodismo, inclusive. Sí, Es decir, mi pasión por la historia era previa y de hecho por escribir algunas columnas de historias que me interesó el periodismo y a partir de ahí me dediqué más a la actualidad y dejé de un lado la historia, hasta que en algún momento las redacciones y la actualidad mucho no me atraían y veía que mi mayor interés estaba en el pasado. Así que le di más bola al espejo retrovisor y me puse a trabajar más, bueno, en paralelo en un comienzo, dedicándole las horas de trabajo al periodismo y las horas que podía robar un poco a mi familia a la historia. Y bueno, ya hace mm, sí, 16 años que vengo publicando libros, por supuesto que ya son en realidad 20 en los que vengo trabajando en libros, 21 años en realidad trabajando, investigando en temas históricos, y bueno, acá es donde quiero estar, donde me gusta estar. ahora te hago una pregunta personal, ¿no? Porque recién dijiste algo muy interesante. Me dediqué al pasado. Vos sabés que a mí, ahora me empiezo a hacer un curso de filosofía, pero de pronto leo a Shakespeare, leo a Platón, leo a Einstein, que tengo unos tratados cortos de bolsillo, y me hubiese gustado estar con ellos, tomar un café con ellos, vivir con ellos. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero me genera, de golpe, pienso en Aristóteles, en Sócrates, en toda esta camada de filósofos. ¿Hay algo porque a nosotros, a mí el futuro no me interesa ni lo que están haciendo, pero sí me moviliza la cabeza de esta gente? ¿Hay algo en especial? Bueno, ten en cuenta que la fantasía de ir al pasado la tenemos todos. Siempre encontrás un momento del pasado en el que te gustaría estar, o varios, por supuesto. Y ni hablar de la posibilidad de sentarse a hablar con algún protagonista de la historia Eso, para que eso. te aclare todas las cosas, porque tenés, digamos, serían dos panoramas distintos. Uno es plantarte en medio, no sé, plantarte en la proa del Titanic y ver cómo fue todo eso, suponete, es ver el hecho. Y la otra es, no, me siento con Belgrano y le pregunto todo lo que quiero saber y que me cuente todo y que me llene de información. Bueno, esa fantasía la tenemos todos. La del, la, Qué bueno. sí, Qué no, bueno, vos decime, sabés decime, que Dani. a relación de esto que estás diciendo el otro día, fui con mi madre a la Biela, la llevé a pasear. ¿Y sabés qué hice? Me senté al lado de Borges y Bioy Casares y los abracé. Ellos tienen un libro y yo les puse mi libro al lado y me saqué una foto que me emocionó y digo, qué café que me tomaría, cómo me gustaría hablar con ellos. Por eso, qué visionario que sos, cómo te metiste adentro de mi cabeza sin conocerme. Si vos me permitís, Dani, quiero aprovecharte para preguntarte. Yo siempre digo, si vos ves que es una pregunta que no tiene sentido, me cortás. Pero, ¿cuándo empezamos a darle bola o a prestarle atención al estado físico? Bueno, vamos a dejar de lado a los griegos, por supuesto, que fueron los cultores del estado físico, del atletismo, ¿no? De la competencia inclusive,
pero después entramos en una época muy oscura en donde ya todo eso se perdió. Y primera importancia que se le pudo haber dado al Estado físico era más en el campo militar. Y si hablamos de nosotros, y te diría que los primeros fueron casi los granaderos. Por ahí los patricios también y algunos grupos de la época de las invasiones inglesas, pero los granaderos ya tenían un poco de predisposición a tener buen estado físico. Como jinetes tenían que tener buen estado físico. Pero no en el sentido que nosotros le podemos dar, sino porque justamente necesitaban estar más preparados. Y nosotros recién le dimos bolilla al estado físico, te diría que a partir de 1860 en adelante, cuando ya se veía que el mundo estaba a esta necesidad de mejorar un poco el estado físico porque era algo saludable, algo que nos iba a mejorar la salud. Igual, aclaremos que en aquel tiempo, en 1860, mejorar el estado físico era casi para un jardín de infantes de la preparación, ¿no? O sea, se proponía caminar, la caminata ya como ejercicio físico, porque hasta ese entonces todos caminaban por la obligación o por placer, pero ya como una necesidad física de empezar a mover el cuerpo porque se había advertido que evidentemente eso era importante y que los más jóvenes lo podían hacer a mayor velocidad. Los más jóvenes podían correr, los más jóvenes podían saltar, tenían más facilidades. Bueno, yo sé que vos leíste un artículo de La Nación, ahí explicaba que además... Impresionante, te lo retuiteé porque me emocionó, dije, no puedo creer. ¿Podés contarlo un Bueno, poquito? bueno, sí, había un francés que llamaba Bouchardat, como Bouchardat en realidad, pero como Bouchard, pero con A-I-T final, Bouchardat, Apolinar, que se dedicaba a dar consejos y que justamente planteaba que los que caminaban, seguramente los miembros inferiores iban a estar fortalecidos, pero que necesitaban realizar otro tipo de ejercicio, como por ejemplo algo de carpintería o serruchar o martillar, hacer ejercicios con las manos para actividades de los que hacían oficios, porque eso iba a fortalecer sus brazos. Mientras que a las chicas le decían, ustedes tienen que caminar y tocar el piano, porque en 1860 se pensaba que ya con el ejercicio del piano las chicas iban a tener unos brazos un poco más fortalecidos, ¿no? Sí. Bueno, era muy básico, por supuesto, el tipo de ejercicio en aquel tiempo, y después se promovían otro tipo de actividades, como por ejemplo la floricultura, ¿no? Por supuesto la equitación e inclusive la caza, porque lo que decían de la caza, que hoy nosotros podemos cuestionarla mucho, era que el hombre estaba con los cinco sentidos despierto, cargando algo de peso como un arma, el militar lo sabía hacer, el soldado lo sabía hacer, el hombre civil no, entonces corría con un arma, corría con peso. Bueno, también se decía que los que corrían en aquel tiempo o los que caminaban debían tratar de llevar algún peso encima y cada vez ir aumentándolo. Bueno, cosas que vos sabés mucho mejor que Que yo, era el por supuesto. principio de la sobrecarga. Por eso la gente a veces, Exactamente. por eso la gente no avanza en los planes de entrenamiento porque la tienen con la pesita de 1 kilo a la pobre doña Rosa. Y pasa un año y sigue con 1 kilo. Y no entienden que el trabajo del principio de la sobrecarga era como aquel pastor que llevaba a su ovejita bebé a UPA y con el paso de los tiempos la fue llevando hasta que era un ovejón y el tipo era muy fuerte. Pero qué bueno esto. Te voy a hacer una pregunta que es sencillita, pero bueno, ¿cuándo tuvimos, te voy a apretar igual, ¿cuándo tuvimos los primeros gimnasios y qué ejercicios se realizaban? Bueno, los primeros gimnasios también estuvieron a partir de esa época, de 1860, tal vez eh, a fines de la década del 50, podríamos decir, porque acá en nuestro territorio nadie se preocupaba por esos temas todavía, pero sí
le interesaba mucho a los alemanes. Ah, Entonces, los inmigrantes alemanes habían armado un club para reunirse y en ese club habían puesto un gimnasio. Y entonces era el gimnasio de Buenos Aires, era el gimnasio, no había otro. Y aparte, solo lo utilizaban los socios que pagaban, que eran, insisto, hacia 1860 eran 80 socios. ¿Y qué tipo de ejercicios hacían? Bueno, eran muy sencillos, era saltar la cuerda, por ejemplo. También tenían unas, no sé cómo se llaman esas gradas, es como un step, pero de varios sí, pisos, sí. de 3 o 4 escalones, ¿no? Ellos lo llamaban climbing y subían y bajaban esa escalerita, ¿no? Los Subían y bajaban mountain esa escalera. climber, que son tremendos, Bueno, tremendos. también tenían unos sistemas para hacer fuerza que eran Hidráulicos. como unos, exactamente, en el piso, una cuerda que ellos tiraban desde el piso o desde la pared, ¿no? Y Claro, de esa manera por ejercían roldanas. el músculo. Claro. Bueno, eh, eso, te diría que con eso prácticamente estaban y había algunas pesas. Y para de contar, todo eso en un recinto que se llamaba gymnasium, ¿no? Y que era todo de madera, ¿no? Y además tenías algunas barras para sostenerte y trapecio. También el ejercicio de trapecio, o sea, el trapecio del circo era el que tenían colgado y allí algunos se subían y hacían ejercicios justamente de trapecio. Bueno, vos lo sabés, yo no quiero pecar de bruto en el tema, pero el trapecio era uno de los ejercicios para musculación más importantes de los que tenían en aquel tiempo. Hasta ahí el primer gimnasio. Hubo muy cerca de ese tiempo un inglés que se vino y dijo, yo voy a poner el mejor gimnasio de Sudamérica. ¿En dónde? En Belgrano, cerca de las barrancas de Belgrano. Bueno, empezó todo el proyecto. Era algo que decías, no se puede creer lo que está haciendo este hombre. Era un gimnasio ultra modelo. Pedía que, por supuesto, hubiera socios que lo ayudaran a crearlo. Y, y la verdad es que, pobre hombre, lo estafaron, ¿no? Eh, Eh, al qué año, raro. al año se tuvo que ir y no pudo montar el gimnasio y se fue enojadísimo, mandó una carta a los diarios, enojadísimo, diciendo que él había venido con toda buena fe a montar ese gimnasio, etcétera. Bueno, nos perdimos de tener un gimnasio bárbaro, pero sí había en un par de colegios. En el Colegio Nacional de Buenos Aires había algunos aparatos, también muy rudimentarios, y también en un colegio en Barracas. Y ahí para de contar. Recién comenzamos a tener más gimnasios a partir de 1880, 1890 y sobre todo ya para el 1900. Dani, qué bueno ver tu visión de cómo imaginás con qué aparatos entrenabas, porque yo te puedo dar una visión más técnica, pero no me interesa. Me interesa que vos imagines, que me digas Roldana, una soga, tu imaginación es la importante. Dani, ¿desde cuándo se usaron los bosques de Palermo para hacer gimnasia? ¿Te parece una pregunta tal vez fácil, pero me intriga porque son hermosos? Bueno, el tema es que esos terrenos pertenecían a Juan Manuel de Rosas. Él, cuando era ¿Qué, el lago gobernador, de se Palermo compró acá? todo. Él se compró desde el Monumento de los Españoles Sí, hasta la cancha de River, se fue comprando todos los terrenos. Y después compró, para el otro lado, compró terrenos hasta la calle Austria, ¿no? Por el Bajo. Todo sí. eso lo fue comprando y fue creando un gran parque y se centró él, digamos, puso su casa enfrente del Monumento de los Españoles, precisamente, del lado enfrente del zoológico. Ahí puso una casa gigante con muchísimos cuartos. Se mudó del centro a Palermo, hablamos de 1845, ¿no? Se mudó del centro a Palermo y tenía una parte muy limitada a su familia y el resto era para que la gente paseara. Y en aquel tiempo, vos, el único lugar para pasear que tenías realmente de paseo eran dos callecitas en lo que es hoy Alem, desde más o menos desde la Rivadavia hasta Perón, que se llamaba la Alameda.
porque tenía árboles que no eran álamos, pero no importa, se llamaba el álamo. Cuando se hizo eso de Palermo, se convirtió en un lugar de paseo fantástico, pero no de ejercicios. Recién cuando se creó, ya vencido Rosas y exiliado, y se expropiaron las tierras, se creó el Parque 3 de Febrero en 1874, y a partir de allí, bueno, en el 75 en realidad, y a partir de allí se empezó a planificar. Vamos a poner gimnasios, vamos a poner piletas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, esos proyectos quedaron truncados en el camino, pero sí ya quedó como un espacio para, con los lagos, para practicar pesca, para remar, etcétera, en forma de diversión, y para hacer caminatas y hacer ejercicios. Así que te diría que por lo menos a partir de 1880, por lo menos, tenemos gente ejercitándose en los lagos de Palermo. Dani, voy a hacer un hincapié, un parate, así tomás un vasito de agua o vos tomás vino también ahí en... Ah, te quiero No, contar agua. que hay cantidad de preguntas, pero no quiero cortarte a cada rato. ¿Por qué? Porque perderíamos el hilo de esta cosa que estamos concadenando. Ahí recién decía que parece que el cuerpo, dicen que el cuarto de Rosas está abajo de una estatua de Sarmiento frente al zoo. Pero bueno, eso no sé. Pero sí, Bueno, hay un montón de preguntas. pero te lo Sí, explico rápidamente. Cuando se tiró abajo la casa, ¿dónde estaba la se casa? puso la casa estaba justamente enfrente del zoológico, Sí, a un costado, de enfrente del zoológico, pero sin cruzar Sarmiento, ¿no? Del lado del Libertador, por donde se cruza por un túnel que hay para cruzar Libertador, ahí, como si fuera que te vas a tomar el subte. Bueno, ahí enfrente estaba la casa de Rosas, y cuando tiraron la casa abajo, no solo se les ocurrió poner 3 de febrero al parque, porque es el día que fue vencido Rosas en Caseros, sino que le plantaron justo un monumento a uno de los mayores unitarios de nuestra historia, que era Sarmiento. Una especie de afrenta fue. Por eso está bien el comentario que se hizo. voy a contestar algo. Chicos, queda grabada y 20:59 voy a cortar porque si no perdemos, pero queda la grabación 24 horas, queda la grabación en @deportesva, no la van a perder porque sé que algunos están dando clases, están ocupados, así que queda todo. Dani, ¿cuándo empezó mi locura, mi manía, que es la bicicleta? Pues yo soy un tipo que amo la bicicleta, amo, vivo Ah, y ah, laburo en bicicleta cuando puedo. ¿Hay alguna respuesta para esto? sí, vos sabés que en realidad la bicicleta empezó a usarse, por supuesto, en Europa. Las primeras bicicletas eran grandes triciclos, ¿no? Con los pedales en la rueda gigante de adelante, que vos movías los pedales y como la rueda era muy grande, lograbas avanzar un gran Perfecto. trecho. Después, cuando se le puso cadena, se logró la tracción trasera, lograr que con la rueda pedaleando, las dos ruedas pudieras mover, sobre todo la trasera, y la de adelante se iba por el impulso. Bueno, esas primeras grandes bicicletas tuvimos, qué sé yo, a partir de por lo menos de 1870, 75 ya teníamos de las grandes bicicletas, pero las bicicletas que vos conocés, bueno, la primera llegó en 1886, la trajo un belga que vivía en la Argentina, que se llamaba Benito Susens. Vino con el hijo, y cuando llegó a la aduana, la aduana estaba, había un muelle, vos llegabas en barco y había un muelle más o menos cerca de Alem y Sarmiento, ¿no? Vos llegabas y tenías que pasar por la aduana, que te miraba todo lo que tenías. Y el tipo venía con el hijo con una bicicleta. Y le dijeron, ¿qué es esto? ¿Esto tiene que pagar algún impuesto? ¿Esto es un vehículo? No, 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 dice, no es un vehículo, es un juguete del nene. O sea, para no pagar, decía, no es un juguete, no es un vehículo, es un juguete. Y entonces el de la aduana le dijo, bueno, vamos a ver. Y lo pusieron al chico a andar en bicicleta, y el pobre chico no sabía andar en bicicleta, con lo que daba 2 pasos y se caía. Y entonces el padre explicó, no, pero este juguete tiene que aprender, etcétera. Bueno, de esa manera logró zafarla
A partir de ahí tuvimos bicicleta. Ten en cuenta que Carlos Pellegrini, presidente de la Nación, la conoció en París a la bicicleta y se enamoró de las bicicletas. Se la pasaban dando en París. Muchos argentinos conocieron el ciclismo y a partir de allí empezó a haber lo que se llamaba clubes de velocipedistas, porque no se llamaban bicicletas, se llamaban velocípedos, le decían en aquel tiempo. Así que los primeros clubes eran de velocipedistas y te diría que antes del 1894 más o menos, ya se hacían viajes. Por ejemplo, salimos a la mañana, nos vamos, recuerdo uno que era a Tristán Suárez, nos vamos pedaleando hasta Tristán Suárez, que era pasando Ezeiza, un poco más allá, unos 50 kilómetros de ida, 50 kilómetros de vuelta. Que hoy lo harías vos en 2 horas y media, bueno, ellos en caminos que todavía casi estaban complicados, lo hicieron ponerle en 4 horas y media o 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, parando a almorzar allá, etcétera. Pero ya empezaron a hacerse esas excursiones. Así que hacia el 1900 ya había muchas bicicletas y hasta se pensó en reglamentar y que tuvieran que tocar el timbre en cada esquina, tratar de ver que no se les descontrolara la cosa, porque el ciclista parecía un poco desbocado con la posibilidad de meterse por todas partes. Bueno, hoy un poco eso se repite porque están sin casco, mandan WhatsApp, andan con auriculares, andan sin manos y andan como si fueran bicicletas de carrera. Antes le tenían miedo las bicicletas a los autos. Hoy los autos le tienen miedo a la bicicleta porque es una locura maravillosa que se desató con respecto a la bici. Pero bueno, Dani, con respecto a la natación, ¿cuándo comenzó esta historia de nadar? Bueno, ahí lo que tenés que tener en cuenta es que siempre vos tenías el Río de la Plata, muy cerca justamente de Alem, de Paseo Colón, y podías nadar un poco en el río, pero tenías que alejarte mucho porque era muy bajito. Entonces tenías que alejarte demasiado. Entonces eran muy pocos los que nadaban en 1820, 1810. Inclusive estaba dividido, digamos, de lo que es la Casa Rosada para el lado de Retiro, podían bañarse las mujeres. Y de la Casa Rosada para el otro lado, para el sur, podían bañarse los hombres. Cosa de que no se mezclen y que no haya ningún tipo de problema. Bueno, por supuesto que era la temporada de verano y había que esperar que bendijeran las aguas, etc. Pero nadar, mira, desde 1870 más o menos, empezó un clamor porque haya una pileta en Buenos Aires. Y nadie se animaba, los proyectos no avanzaban. Bueno, fracasó todo eso hasta que finalmente en 1800, es más, vino uno con el proyecto, un tipo que llamaba Bardán o algo por el estilo, vino con un proyecto y lo estafaron. Me vas a decir, pará, viste, siempre la misma historia. Sí, lo estafaron y el pobre quería hacer una gran pileta y también por el centro, todo le fue mal. Bueno, pero en 1880 tuvimos la primera gran pileta, que era la pileta Balcarce. La pileta Balcarce estaba en la calle Balcarce al 200 y ahí iban todos a nadar. Tenías 8 o 9 meses de pileta, inclusive en invierno con agua calentada al gas. Bueno, y Roca, que era presidente, algunas veces se iba al mediodía a nadar. Pellegrini, Scalabrini Ortiz, mucho tiempo después, porque las piletas estas piletas Balcarce estuvieron hasta 1930 más o menos, y ahí se hacían todas las competencias, y ahí se decidió formar el Club Argentino de Natación. Entonces empezó una práctica mucho más interesante, y ya lo curioso es que esos meses que no había pileta, usaban la pileta vacía para otras actividades, como por ejemplo un concierto o una pista de baile, ¿no? Sin agua se ponían, aprovechaban también. Dani, querido, el remo. Y el remo, sí, mira, el primer pequeño club de remo se puso justamente en el muelle que habíamos dicho, por donde entraba el hombre con la bicicleta, en un largo muelle, y decidieron colocar los botes ahí
es decir, en Alem y Sarmiento, Alem y Perón, y hacían pequeñas salidas a remar por el Río de la Plata. 1860. En 1860 hubo una tempestad, rompió todos los botes, se acabó el remo y recién volvió a practicarse en 1870 en el Riachuelo, a la altura de la Boca y en el Tigre. Y a partir de ahí ya el remo se convirtió en uno de los deportes más atractivos para los hombres que querían tener un estado físico y, y, y si vos practicabas, por ejemplo, box, sabías que tenías que hacer remo. Y si vos jugabas a la pelota vasca, que era otro deporte muy clásico de aquel tiempo, sabías que tenías que hacer remo. Así que el remo siempre fue muy, muy convocante y bueno, por supuesto ya sabemos que después ya en todo el sistema rowing se concentró sobre todo en Tigre y abandonaron un poco la zona del sur porque además el Riachuelo no estaba colaborando para las regatas, ¿no? Dani, acá la China cocina, dice, en 1860-80 sería el auge del deporte. Sí, exacto. Sí, es decir, en nuestro territorio, en Europa empezó un poco antes, pero nosotros empezó toda esa corrida de que los deportes empezaron a caer y a caer y a caer a partir del 60. Porque vos fijate que toda la línea de deportes, el fútbol, el rugby, el hockey, el polo, todos arrancaron en ese tiempo. Y los primeros fueron, bueno, el primer club, en realidad el primer deporte que hubo un grupo que se armó un club, fue el cricket, porque los ingleses en 1831 crearon un club para practicar el cricket. Después ese club no funcionó, pero sí en 1850. Te diría que el cricket fue el primer deporte que se practicó así como con forma competitiva y después vinieron todos los demás. Pero sí es correcto lo que está diciendo. Dani, ¿cuándo, yo porque soy fanático, ¿cuándo se empezó a tomar sol? Eso fue un poco después. O sea, es que, mirá, siempre se consideraba que no había que tomar sol porque quedaba mal. Las mujeres no tomaban sol, porque si vos estabas quemada por el sol, eras una trabajadora, eras una lavandera, estabas todo el día en la calle. Una mujer de familia no tomaba sol. Es más, trataban de blanquearse la cara para parecer lo más pálidas posible. Hasta que a comienzos de 1900 empezó a generarse una idea de que el sol hacía bien, que el sol era algo saludable. Y comenzó lo que se llamó la helioterapia, es decir, la terapia del sol. Recién en 1916, en las revistas de Buenos Aires, publicaron como novedad un grupo de argentinos en Colonia tomando un baño de sol. O sea, la novedad era, están tomando un baño de sol, ¿no? Bueno, en 1920, un médico que se llamaba Feynman, tío abuelo de todos los Feynman que conocemos ahora, ¿De Eduardo Feynman? médico, sí, tío abuelo de Eduardo. ¿Y el filósofo Feynman? También tío abuelo, porque en realidad ellos son parientes lejanos, pero están unidos por este hombre, por este médico, que promovió la helioterapia y dijo que había que poner solarium por todo el país. No en Buenos Aires, por todo el país. Y entonces el gobierno, eso lo publicó en el diario La Nación en una carta de lectores, y los demás diarios se hicieron eco, La Vanguardia, Crítica, la prensa, todos los diarios dijeron, che, muy buena la idea de Feynman de poner solariums y tomar sol, etcétera. Bueno, el gobierno dijo, vamos a poner un solarium en Palermo, vamos a poner un solarium en Belgrano, vamos a poner un solarium en Flores. No hicieron nada, y Feynman se alquiló una casa en el centro, en la calle Uruguay, y le puso unos paneles para, digamos, abrió los techos y armó 9 salas, lo que hoy sería un solarium. Bueno, armó 9 salitas, pero en las que entraban 10 o 12 personas en cada sala y todos entraban y se metían ahí a tomar sol. 2 para mujeres, eran 9 salas. 2 para mujeres, 7 para hombres. Y empezó la idea del solarium. Pero antes, esto es 1920, los solariums comenzaron en 1920. Y aparte, ya obviamente la gente ya estaba yendo de vacaciones y ya estaban
al ver que el sol hacía bien, empezaron también a tomarlo, porque lo único que hacían era meterse al agua y rápidamente taparse como si fuéramos árabes, ¿no? Bueno, la cuestión es que también hubo un tal Billinghus, Eduardo Billinghus, que era un dentista que vivía en Vicente López, que se reunía con los amigos y se sacaban la camisa y tomaban sol en el pecho. Y eso hizo que algunos vecinos, sobre todo una señora que tenían de vecina, estaba furiosa porque decía que andaban desnudos. Claro, los hombres andaban con el pantalón arremangado y mostrando el pecho. Eso en 1907 era estar desnudo. Así que hubo un escándalo, bueno, tuvo que dejar de hacerlo. Había puesto una ligustrina alta para que no lo vieran, pero bueno, se perdió Don Billinghurst de tomar sol. Pero a partir de 1920, todo el mundo le metía. Es más, la Editorial Atlántida, de tantas revistas conocidas, puso un solarium en el piso, en la terraza, para que sus periodistas y sus empleados tomaran sol. En 1920, en 1930, todo el mundo ya tomaba sol. Dani, acá preguntan varios, ¿por qué aparentemente, yo digo aparentemente porque no me gusta aseverar si es así, nuestro deporte nacional sería el pato, pero parece que es el fútbol? ¿Por qué? ¿Vos pensás que prendió poco, no se le dio difusión? ¿Es verdad? ¿Es así? No, es así la historia. En realidad, el deporte que a todos fascinaba en 1880, 1900, 1910 inclusive, era pelota vasca, pelota del frontón. Tenían miles de fanáticos los jugadores de pelota vasca, hasta que en los Juegos Olímpicos comenzaron a darle más bolilla al fútbol. Y entonces, acá había muy buenos equipos de fútbol, Alumni, por ejemplo, había muy buenos equipos de fútbol, y empezó como una pasión en la década del 20 por el fútbol. Y entonces surgieron cuadros o equipos que antes eran menores, estaban, digamos, eran equipos de barrio, empezaron a tener un mayor crecimiento y cantidad de público asistente. De hecho, los estadios y los partidos, así como los conocemos nosotros, son a partir de 1923 en adelante. En cambio, el pato tiene la característica de deporte nacional porque ese no lo importamos, como el fútbol, el vóley, el rugby, el golf, etc. Ese lo cocinamos acá. Por eso ese es nuestro deporte nacional, no por popularidad, sino por ser autóctono. Bueno, hubo personajes, viste que yo te nombré que recién estuve en la biela con Bioy Casares, con Borges, y ¿hubo personajes de nuestra historia que le dedicaran tiempo a la preparación física? ¿O eran todos como yo vagos? No había. Mira, San Martín, de hecho, Eso. San Martín a la mañana tenía todo tipo de prácticas militares con sus soldados. Y a la tarde se reunía con sus oficiales, en general en su casa o en el cuartel donde estuviera, para conversar temas de táctica, etc. Las tardes que no tenía reuniones, San Martín hacía ejercicios físicos. Es decir, hoy no tengo reunión, y entonces hacía ejercicios físicos muy básicos, ejercicios de estiramiento, pequeñas carreras, algo para ejercitar un poco los músculos y nada más. Pero para ese tiempo era demasiado ejercicio. Un físico que no era tan privilegiado como el de San Martín, era más bien menudo San Martín, pero era un hombre musculoso y fibroso. Y otro muy conocido, un arquetipo del deporte en la Argentina, fue Jorge Newbery. Jorge Newbery, que era un ingeniero conocedor de todo el sistema eléctrico, la electricidad, en el 1900, en la época de Jorge Newbery, era magia. Así que él se dedicaba a eso, pero era un gran deportista. Y él corría, o sea, tenía circuitos de correr. Por ejemplo, iba a la Casa del Ángel en Belgrano de un amigo suyo, del Case, Carlos del Case. Iba ahí muchos, iban Alfredo Palacios, muchos iban a la Casa del Ángel a practicar o esgrima o hacer todo un circuito, porque la casa era prácticamente la manzana, y entonces salían a correr en todo el circuito de la casa, y ahí, bueno, te diría que Newbery fue claramente un arquetipo. Es más, en 1910, Newbery posó desnudo para los estudiantes de Bellas Artes.
No es que posó, sino que se sacó fotos desnudo y vos le ves el físico y realmente era un tipo que tenía, o sea, hacía remo, hacía box, volaba en globo, corría, hacía esgrima. Obviamente, ves, y era un físico realmente que servía para Bellas Artes, no como vos y yo. Perdón, Dani. No, pero es verdad. Es verdad. O sea, todo divino, pero un ratito y terminá conmigo. Basta. Esto de andar pagando un entrenador personal, por favor, ¿dónde se vio? Pagar para que me hagan mover. Pero ya que hablamos de entrenamiento personal, Dani, ¿existían los entrenadores personales? Sí, te diría que sí, que a partir de 1900. Sí, de 1900 ya lo sabía. En realidad, lo primero que eran masajistas. Vos Ah, llevabas a tu casa ah, a un masajista y el masajista después te hacía hacer algunos ejercicios. De hecho, Luis Colmeña, cuando puso su su gimnasio spa. en su spa, bueno, era un gimnasio en un principio en Sí, sí, sí. 1895, ¿no? Se Ah, dedicaba a también ir a las casas y hacer actividades de masajes y de ejercicios. De hecho, hubo una historia increíble. Elvira Alvear se casó con José Pacheco Anchorena en el talar de Pacheco, que era la casa de los Pacheco, un casamiento fantástico en 1911, que solo llegabas en tren, en el tren charter, todos los invitados, y además cuando llegabas había 50 autos parados como si fuera la salida de una carrera así en 45 grados para llevarlos hasta el castillo donde se casaron. Bueno, la cuestión es que Elvira tenía un maestro de masajes, que era Flavio Colmeña, hijo de Luis Colmeña, del fundador, y finalmente se fue con él. Lo abandonó al marido y se escapó con el personal trainer. o sea que estos hacían lío ya desde antes. Qué cosa. Acá mi mujer, Gabriela Verdejo, dice, y pensar que nosotros ahora nos creemos los innovadores. O sea, no inventamos nada. No, ya está todo inventado, Por querido eso Dani. cuando dicen, vos sos el primer entrenador personal, ¿de qué le digo? Escúchame, Dani, ¿quiénes fueron los referentes del entrenamiento físico? Si no es redundante la pregunta. Bueno, en general, como ya te dije, eran los masajistas principalmente. Claro, Es claro, decir, claro. y además, porque vos lo que necesitabas era alguna rutina para llevar adelante, y si no tenías una, es decir, las familias que vivían en castillos, en casas muy importantes, no, por ahí no querían tener una participación, sobre todo la mujer, una participación más activa en clubes de gimnasia, que ya lo sabía, por supuesto, Mm, ¿viste? Geva es de 1880, ¿no? Con su claro. gimnasio y todo. Pero la mujer estaba un poco todavía, en esa época, porque después ya empezó a haber una cuestión diferente con la mujer y el estado físico. Pero en ese tiempo preferían hacer todo en sus casas y entonces por eso era que muchas de ellas recibían a un profesor y en general el profesor en general eran varones, en general eran hombres con unos bigotes así, como si El fuera gran un Sullivan. mosquetero. Exactamente. Ese tipo de maestros que llegaban y se entalcaban las manos, hacían masajes y les movían las piernas y les hacían hacer ejercicios de sentadillas o cosas por el estilo, que por supuesto eran muy básicas. No Sí. nos imaginemos las sentadillas de ahora. Hoy yo me quejo, ¿no? Para adentro, que la clase de actividad física en las escuelas es mínima y tendrían que tener todos los días una hora. Todos los días una hora porque el 46% de los chiquitos hoy es hipertenso y diabético, porque no les da la cantidad suficiente de actividad, que por supuesto no tiene que ser solo en el colegio. Pero, ¿cuándo comenzó la educación física en las escuelas? Mira, eso fue un tema complicado porque hacia 1910 se quiso tratar de promover que todos hicieran ejercicios físicos en las escuelas y les pareció que era un engaño para convertir a los chicos en militares, porque algo de eso habían hecho
en Europa, y sobre todo se notó mucho después con la Primera Guerra Mundial, que la que participaron chicos que habían tenido un entrenamiento físico en escuelas. Así que hubo mucho rechazo al entrenamiento físico hacia 1910. Sin embargo, en la década posterior ya era algo habitual, porque fíjate que yo te dije que hacia 1860, 1870, algunas escuelas tenían gimnasio, pero no la educación física. Tenían el gimnasio para los que iban a hacer algún ejercicio, pero no la educación física como la vemos ahora. Ahora, por ejemplo, la Escuela Argentina Modelo, que tiene que está desde 1918 en Riobamba y Santa Fe, en la década del 20 se compró un terreno en lo que es hoy la estación Lisandro de la Torre, que ahora quedó arriba en las alturas, pero en Olleros y Libertador se compró un triángulo entre la estación y Libertador, se llamaba Blandengues, Libertador, se compró un triángulo y ahí era el campo de deportes y empezaron a hacer ejercicios físicos allí, en ese triángulo. Entonces, a partir de esa innovación de la Argentina Modelo, una escuela claramente de los Vietnam, una escuela claramente local, porque las escuelas inglesas tenían prácticas de deporte, pero no había educación física todavía, comenzó a soltarse el tema de la educación física y a aceptarse como con el criterio GEVA, con el criterio mente sana en corpore sano. Mens sana in corpore sano. Sí, es tremendo, tremendo la cantidad de gente que hay, la cantidad de preguntas, Dani, y sos tan humilde, tan grande que quisiera que esto dure horas, porque me emociona ver cómo la gente también le interesa otra cosa que el saltito, ¿viste? Que el musculito. No, yo soy un ferviente defensor bueno, no los traje hoy, los dejé, pero no, hoy no lo traje, lo dejé en el living, ¿viste? Pero te hago una pregunta, para que no piensen que somos machistas. ¿Cómo fue la relación de la mujer con la preparación física a través de la historia? Ahí va para ustedes, reinas, porque son todas mujeres. No, está bien, pero sabes que justamente ese pudor que existió en un principio comenzó a cambiar mucho hacia el 1900 y más adelante. ¿Por qué? Y sobre todo en 1920. ¿Pero por qué? Por ejemplo, la bicicleta. La bicicleta le dio la posibilidad a la mujer de alejarse más de los lugares típicos, de ir a un lugar, estar más lejos de las miradas e inclusive de ganar más tiempo afuera. La bicicleta para la mujer fue independencia. Y esa independencia se vio traducida, por ejemplo, en la utilización de la falda pantalón, que primero, que los hombres se enojaban cuando veías una mujer con falda pantalón, diciendo, usted es un señor, ¿qué hace con un pantalón? Bueno, la bicicleta le dio esa posibilidad a la mujer. Y en la década del 20, ya cuando empezaban a usar menos ropa, o sea, no esos vestidos con corsé y todo eso, había que tener mejor físico. Y entonces ahí ya se preocuparon muchísimo las mujeres por el estado físico. Te diría que a partir del año 20, de la década del 20, perdón, a partir de la década del 20, la necesidad de estar bien físicamente es algo que convocó a todas las mujeres. Y a partir de allí hacían, por ejemplo, era muy interesante, en la Costanera Sur, se ponían el agua, porque la Costanera Sur era un balneario, el balneario sur, el balneario de Buenos Aires, se ponían en el agua grandes cantidades de gente, mujeres y hombres en realidad, a hacer lo que hoy llamaríamos aquagym. En unas especies de escaleras, de escalinatas que había, se ponían los profesores y empezaban a hacer así, y todos en el agua, con el agua por los tobillos, porque ya, insisto, el río era bastante bajo, con el agua en los tobillos, todo el mundo empezaba a hacer los ejercicios que proponían los 5 o 6 profesores en las escalinatas. Y ahí la mayoría eran mujeres.
¿Hubo algún momento donde se empezó a usar realmente la ropa deportiva? ¿O cómo entrenaban? Porque yo me los imagino con enteritos apretados, que no se podían mostrar los tobillos. No, no, claro, no, no, no. Mirá, en el deporte eso fue muy notable. Cuando se armó el primer partido de fútbol, el 20 de junio de 1868 en el terreno del Planetario, los hombres, la única diferencia que tenían con digamos, para parecer que estaban compitiendo unos contra otros, era que uno tenían boina colorada y los otros boina blanca. Después estaban todos iguales. Es más, un poco avergonzados porque andaban con una camisa un poco suelta y eso les parecía que era un poco pudoroso, ¿no? Algo impúdico. Bueno, pero ya en el 1900 el hombre comenzó a tener ropa deportiva, porque hacían carreras, porque tenían competencias y porque los Juegos Olímpicos habían planteado un cambio en todo eso. En el caso de la mujer, también te diría ya más en la década del 20, cuando por ejemplo una tenista francesa empezó a usar faldas más cortas. Además de que era la mejor en lo suyo, el resto corría con faldas largas por el piso. Entonces, hasta por una cuestión de ventaja deportiva, se necesitaba comenzar a achicar la ropa y ahí empezaron a ver ropa más adecuada. De hecho, el tobillo de la mujer, la rodilla de la mujer, recién se vio en 1927. Subió la falda por encima y mostró por primera vez las rodillas de las mujeres. Pero fue tan escandaloso que rápidamente bajaron. Pero ese momento se dio por el tenis, porque en el tenis vos le veías las rodillas a todas las mujeres, porque andaban con faldas cortas y a los saltos de acá para allá, y ya no era una cuestión de playa nada más, era una cuestión de deportes y de actividades que hacías durante todo el año, y no importa si hacía frío o no. Las chicas empezaron a mostrar las rodillas, listo, adelante. Y así fue como te dije, con la bicicleta, por ejemplo. Pensá que las mujeres, cuando montaban a la Amazona, las dos piernas del mismo lado. Claro, ¿Cómo hacías con una falda para montar? En claro. cambio, cuando apareció la bicicleta, no tenías alternativa, no podías pedalear de un solo lado. necesitabas exactamente la falda pantalón. Dani, ¿cuál fue nuestro primer referente deportivo, si se quiere? No sé si está bien efectuada la pregunta, ¿no? Que decir, wow, argentino, mirá. Bueno, no, lo que pasa es que si vos decís un referente deportivo, el hiperdeportista y el que contagió el espíritu deportivo fue claramente Newbery, junto con Aarón Anchorena, junto con Lorenzo Palacios, un hermano de Alfredo Palacios. Esos fueron los hombres que se denominaba en aquel tiempo sportsman, ¿no? Sportsman, en realidad. Pero uno decía, Newbery es un sportsman, ¿no? O sea, imagínate lo que era en ese momento. Un hombre que estaba fachero, que se dedicaba al deporte. Bioy, el propio Bioy Casares, que lo nombraste, que te tomaste un café con él hoy, Bioy era un excelente tenista. Si Bioy no hubiera escrito, y se hubiera dedicado al tenis, hubiera sido uno de los grandes tenistas. Menos mal que no, digo, porque tenemos también, por suerte lo podemos reemplazar con otros tenistas, pero Bioy era un excelente deportista, otro también, para su época, él nació en 1914, para su época, a los 20 años, era realmente un excelente, exquisito jugador y hubiera tenido muchísimo éxito en esa carrera también. Borges, contame un poquito. ¿Qué hacía? Bueno, ¿Algo? era muy amigo, era íntimo, se hicieron muy amigos, tenían Sí, sí. 14 años de diferencia, se hicieron muy amigos. Borges iba a comer todas las noches a la casa de Bioy y de su mujer Silvino Campo. Se contaban los cuentos, se leían mutuamente, se corregían, todo, pero eran la antítesis. Mientras que Bioy era ganador, deportista, Oh, fachero, la contracara era pobre Jorge Luis, que no veía bien, no ganaba un concurso de belleza, no practicaba ningún deporte, así que era casi te diría cara y contracara de la moneda. te voy a hacer la última pregunta y después te voy a dejar
yo te llevaría a los griegos, te llevaría tan para atrás. ¿Por qué? Voy directamente ahí, porque te iba a preguntar cuándo comenzaron las competencias atléticas del país, si querés contármela, porque es un poco de información general. Pero después, para que cierres, me gustaría que nos lleves varios siglos hasta hoy, porque y 59 quiero cortar porque me están volviendo loco que se puede perder esto. Entonces, las competencias atléticas en el país, ¿cuándo comenzaron? Y, digamos, ya cuando hubo un auge fuerte de competencias fue en 1910, con el centenario. Ahí ya empezó a practicarse de todo. La gran importancia la tuvieron siempre, tengámoslo presente, lo tuvieron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la modernidad hicieron que el deporte entusiasmara a todo el mundo y que todos quisieran ser atletas olímpicos, ¿no? Pero en 1910 tuvimos, por ejemplo, el primer maratón que se corrió en nuestro país, que ganó un italiano que se llamaba Dorando Pietri, un italiano que era pastelero de Capri. El tipo trabajaba de pastelero en Capri. En 1904 llegaron los corredores a correr una carrera y dijo, yo me anoto. Y se fue vestidito de pastelero a correr y le ganó a todos. Y a partir de ahí dijo, dejo de ser empleado de la pastelería. Y me dijo, bueno, corrió en el primer maratón que se corrió fue en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos en Londres. ¿Viste los 32 kilómetros, 195 metros? Sí, sí, la maratón. No es la distancia de Atenas a Maratón, como siempre se dijo. No, porque la distancia de Atenas a Maratón es la distancia. No. Es la distancia de la primera carrera que se corrió desde el Palacio, creo que de Buckingham, hasta el estadio de el White City. ¿No? Eran 42 kilómetros de 195 metros. Esa carrera, el tipo iba primero y entró al estadio y dobló al revés porque estaba totalmente mareado y le dijeron, no, para el otro lado, tenía que dar la vuelta, se mareó, bueno, se cayó, lo ayudaron, bueno, ese hombre vino a correr el primer maratón y lo ganó acá en la Argentina. Y a partir de ahí empezó a haber competencias de todo tipo, siempre tratando de traer alguna estrella mundial que era el atractivo para el público, para llevar público. Cerrame con algo que me encanta, el box. Bueno, el box, por supuesto, es una práctica inglesa y traída por los ingleses que se hacía en general en estos mismos clubes, en el club alemán también se practicaba box, hasta que se crearon espacios especiales, como por ejemplo el Luna Park. El primer Luna Park funcionó en lo que es hoy la Plaza del Congreso. Después, cuando hicieron la Plaza del Congreso, lo mudaron y se fue a Corrientes y Cerrito, o mejor dicho, a Corrientes y Carlos Pellegrini. Y le ensancharon las avenidas, lo volvieron a correr. Y se tuvo que mudar, se consiguió un espacio allá en el Bajo, y donde obviamente ahora ya lo tenemos, en los primeros años era un terreno sin techar, pero el box a partir de allí fue una gran práctica y se practicó ahí y también en la cancha de polo, donde hoy es la cancha de polo, que era la esportiva, se llama Sociedad Esportiva, bueno, ahí se pusieron un ring y también traían, por ejemplo, un tal Johnson que vino, un negro que era un mastodonte que peleaba primero con uno y después peleaba con otro y después peleaba con otro y todo el mundo fascinado mirando las peleas y estos grandes campeones. Dani, querido, me están amenazando prácticamente de muerte que si este vivo se pierde me vienen a buscar a casa. Nos queda 1 minuto 30. Cerralo, despedite, agradecerte. Sos un ser humano de esos con los que tomaría café, porque taché a muchos. Así que los quiero mucho. Cerramos y si te corto, no lo tomes como maleducación, sino porque no quiero que se pierda. Es todo tuyo este minuto 10. Bueno, Dani, gracias. Sos un relojero con la precisión. Te agradezco infinitamente la charla. Sí, como vos decís, da para hablar muchísimo más. Muy entretenido. Veo que hay mucho corazoncito, mucho comentario, así que me alegro de que tengamos un feedback en el público y agradezco muchísimo la participación de todos, dándonos la posibilidad de que fomentemos algo tan importante como es el buen estado físico. Un gran abrazo, gracias por esta charla a vos y gracias a todos por haber participado. ¿Cuándo tu próximo libro? Lo termino de escribir en unas semanas y sale en noviembre. Listo, ahí voy a estar al lado tuyo abrazándote. Te quiero mucho. Gracias, gracias por tu humildad y tu grandeza y tu valioso tiempo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.